Hola amigos de Ala Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de la serie Autoaprendizaje de Idiomas. La semana pasada presenté el examen de certificación C2 de francés, el DALF, y en el video de hoy quiero compartir mi experiencia. A diferencia de los exámenes de otros niveles, en los que hay pruebas para cada una de las competencias evaluadas, en el DALF solamente hay dos pruebas y cada una muy larga. La prueba de producción escrita, en la cual tengo que escribir un texto muy largo, basado en la información que me dan textos que me proveen y que suman casi 2000 palabras. Por otra parte, la prueba de producción oral, en la cual tengo que hablar aproximadamente una media hora, y que se basa en la información de archivos de audio que he tenido que escuchar previamente. Es decir, que no me evalúan la comprensión de lectura por sí misma, sino me la evalúan a través de mi producción escrita. De la misma manera, mi comprensión oral me la evalúan a través de mi producción oral. Esto concuerda mucho con qué dice el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en el nivel C2. Echemos un vistazo a estos criterios. Una persona logra el nivel C2 si es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lo que lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sea en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. Quisiera en primer lugar explicarles por qué tomé la decisión de certificarme en este nivel, porque de hecho no es un requerimiento que yo tuviera que cumplirle a alguien. Yo no necesitaba postularme a un cargo o a una beca que me exigiera estar C2. Sin embargo, y como ya lo expliqué en este video, el aprendizaje de un idioma no es un proyecto que tenga fin. Y yo, después de haber logrado mi certificación C1, sentía que había aprendido muchísimo, que había corregido muchas imprecisiones y muchos vacíos que yo tenía, y lo había estado haciendo de manera continua durante los últimos 2 años. Así que esos puntos débiles que yo tenía y que en mi examen de certificación C1 me hicieron reducir el puntaje, los había intervenido y los había mejorado, aunque no de manera consciente. Yo no hice un curso de preparación para el examen C2. Simplemente a través de mi trabajo como profesor de francés había logrado identificar mis debilidades y había trabajado en ellas. Lo primero que hay que hacer al momento de inscribirse es escoger ciencias o humanas como el área en la cual voy a trabajar, el área en la cual voy a tener textos y audios para comprender y en la que debo producir. En mi caso, yo me sentía mucho más cómodo con ciencias, escogí ciencias. Para la parte de producción textual, me dieron una serie de textos que, según el instructivo, sumaban más de 2000 palabras. Se trataba de textos a favor y en contra de la incorporación de medicinas alternativas como complemento de la medicina tradicional. Entonces había textos a favor de utilizar acupuntura, homeopatía y otro tipo de terapias alternativas como parte del proceso de curación de un paciente, pero también había textos en contra de esa postura que mostraban no solamente lo ineficientes o ineficaces que son esas alternativas, sino también como en algunos casos pueden incluso ser perjudiciales para la salud. Entonces yo tenía que leer esas 2000 palabras y luego escoger una de las dos posturas y también un estilo para escribir el texto final. O bien iba a ser un médico que iba a escribir en una revista científica un texto en contra de esa incorporación, o bien iba a ser una paciente que iba a escribir una carta a un periódico que iba a ser publicada en la cual defendía los beneficios de ese tipo de terapias alternativas. El primer gran desafío era lograr un texto de la extensión que me pedían, eran 700 palabras mínimo. Eso es muy largo comparado, por ejemplo, con las 300 palabras que pide TOEFL o con las 250 palabras que pide IELTS. Además, esta longitud lo fuerza a uno a utilizar un vocabulario muchísimo más extenso y algo en lo que esta prueba se focaliza mucho es en la estructura del texto, que ellos también van a evaluar. Y para todo esto nos dan 3 horas y media. Retomando lo que había dicho en este video acerca de las competencias que nosotros queremos demostrar a través de un examen y que en muchos casos no corresponden a lo que un curso de idiomas nos enseña. En el caso del DALF C2, esta es la competencia de producir un texto estructurado, un texto argumentativo que defienda una postura de manera muy clara, muy extensa, son 700 palabras, y cumpliendo el requerimiento que el instructivo dijo. Por ejemplo, en este tema particular de estar a favor o en contra de las terapias alternativas, es probable que uno no tenga una posición definida previamente. Quizá el tema le resulte muy ajeno, pero igual debe escoger uno de los dos puntos de vista y crear un contenido que lo defienda. Así que para enfrentarse a esta prueba, además de saber el suficiente francés para responder todo esto, uno debe ser capaz de construir un texto como estos en español, un texto argumentativo en el cual voy a defender una postura teniendo en consideración los argumentos de la postura opuesta. Así que si ustedes están pensando en presentar este examen, deben trabajar en tener esta competencia, en primer lugar en español. No todo el mundo es capaz de escribir un texto argumentativo de 700 palabras en 2 horas y media, asumiendo que va a usar 1 hora para leer los textos en los cuales se va a basar. Y en segundo lugar, aprender el suficiente francés no solamente para exponer unas ideas, sino para conectarlas y para contrastarlas. Hay que ser capaz de utilizar esos conectores para expresar oposición, para expresar contradicción, causas, consecuencias, hipótesis. Ese específico vocabulario va a ser muy útil. Y claro, también hay que saber hablar desde el rol que el instructivo nos ha propuesto. En mi caso, yo debía escribir como un profesor que está escribiendo un artículo para una revista científica.
En la parte de producción oral yo estuve expuesto 2 veces a un audio de unos 15 minutos. Ese audio tenía la estructura de un programa de radio en la cual un presentador tenía 2 invitados y allí discutían acerca de la utilización de animales en estudios científicos de laboratorio y si esa era una práctica éticamente aceptable. Las posturas de los 2 invitados no eran muy opuestas, eran diferentes, pero todas estaban del lado de hay que hacerlo de manera ética. Sin embargo, en mi caso, la mayor dificultad para mí fue la comprensión de uno de los 2 invitados. Hablaba tremendamente rápido. Y lo peor de todo, hablaba tremendamente rápido de un tema con el cual yo no estoy tan familiarizado. El punto aquí es que yo debía tomar notas, porque después tenía que hablar de manera sostenida sobre ese contenido, reportando las palabras que ellos habían dicho, las ideas que habían expuesto, y necesitaba hacerlo a partir de las notas que había tomado. En esta parte de producción oral hay 3 ejercicios. El primero, de 5 a 10 minutos, hacer el reporte de todo el contenido del audio. ¿Quiénes eran? ¿Qué dijeron? ¿Qué ejemplos mostraron? ¿Qué postura defendían? La segunda parte es un monólogo también de 10 minutos, en el cual me proponen 2 roles, yo debo escoger uno y a partir de ese rol yo debo crear ese monólogo. En mi caso, yo escogí el rol del estudiante que iba a participar en un simposio. Y allí en ese simposio iba a hablar 10 minutos acerca de la conveniencia de seguir utilizando animales en los estudios de laboratorio. Obviamente teniendo en cuenta que debe hacerse de manera ética, pero resaltando los beneficios de esa actividad por encima de sus perjuicios. En este punto me sucedió que el texto que yo había preparado se quedó corto. A nosotros nos dan 1 hora desde el momento en el que acaban los audios hasta el momento de ingresar a enfrentarnos al jurado. Y en esa hora yo había preparado el primer monólogo, es decir, solamente reportar las palabras de lo que allí estaban diciendo. También este segundo monólogo, es decir, asumir la postura de este estudiante en ese coloquio y preparar sus cortas palabras. El inconveniente es que yo resulté frente al jurado hablando muy rápido y a los 4 minutos ya había agotado todo lo que había preparado y yo estaba obligado a hablar durante 10. Entonces en esos 6 minutos restantes lo que hice fue exponer mi propia postura. Finalmente había un ejercicio de interacción. Los evaluadores me iban a hacer unas preguntas acerca del tema, acerca de lo que yo había dicho y yo tenía que responder en el momento sin ninguna preparación. Iba a ser una interacción espontánea. ¿Cómo me fue a mí? La respuesta más exacta es, me fue lo mejor que me podía ir. Es decir, me sentí muy bien, con mucha confianza y siento que mostré el mejor nivel que podría tener. Yo confío en aprobar el examen, pero en caso de no pasarlo, queda claro que necesitaría una cantidad enorme de trabajo para enfrentarme a esa tarea. Tal vez no estaría interesado en hacer todo ese trabajo. Tal vez preferiría usar todo ese tiempo en aprender un nuevo idioma o en hacer alguna otra actividad. En todo caso, lo que sí me queda claro es la enorme diferencia entre cómo me sentí hace 2 días y cómo me sentí hace 3 años cuando presenté el examen C1. En esta ocasión en ningún momento sentí que no tuviera el control. Incluso cuando olvidé palabras claves, supe decirlo, supe manejar la situación, supe expresar mi ignorancia de una manera adecuada, como lo haría cualquier hablante nativo cuando se enfrenta a un tema que no conoce. Y bien amigos, hasta aquí el reporte de hoy. Espero muy pronto traerles noticias positivas de mi resultado y también estén atentos que voy a preparar un artículo acerca de cómo preparar este examen. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.